Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte. Pero non é máis que un anuncio de televisión. Bienvenidos a un nuevo programa. Las formas de enfrentarse a la realidad son heterogéneas. En el pintor y la obra que hoy vamos a analizar hay grandes dosis de esteticismo, mucho desmerado virtuosismo y laboriosa concepción. También abunda un agudo sentido plástico, en una peculiar manera de organizar espacios y de dotar de sentido simbólico a cada elemento del cuadro o a cada color. Pintura silenciosa e íntima. Alegorías sobre el tiempo, la muerte, la duplicidad o el bien o el mal, entre otras emociones. Pese a su claridad técnica, la obra de Roberto González se interioriza en sus abundantes secretos simbólicos. Roberto González nace en Monforte de Lemos, en un ambiente proclive a la formación artística. Después de su paso por la Facultad de Bellas Artes de San Fernando, se traslada a vivir a Edimburgo, compartiendo su residencia entre la ciudad escocesa y Madrid. Becado para seguir estudios en Nueva York y después de haber pasado una larga temporada en California, se instala de nuevo en la capital de España, en donde monta estudio y prosigue su fulgurante carrera. En los últimos años ha expuesto en galerías emblemáticas de Europa y Estados Unidos y ha estado presente en grandes ferias de arte nacionales e internacionales como Arco. Frente a los movimientos en boga de los años 70, la nueva figuración y el pop, nuestro invitado entiende la pintura como vehículo para analizar los aspectos emocionales y anímicos del hombre. 30 años después, se mantiene fiel a aquel compromiso, adaptándose sin embargo al intenso y cambiante flujo de acontecimientos del último tercio del siglo XX. En los últimos años, Roberto González profundiza en los recursos que ofrecen las nuevas tecnologías digitales, ensayando en su página web con exposiciones virtuales, fondos de pantalla y proyectos fotográficos complejos. Antes había realizado series sobre arquitectura, laberintos, historias sagradas, vidas privadas, placeres prohibidos, tumbas, amenazas, victimarios y encuentros, acumulando experiencias muy diversas. El conjunto de su obra es sorprendente, sobre todo por la obsesión de plasmar en ella muchos rasgos de su existencia. Bienvenido y gracias por estar aquí, que vienes recién llegado de Madrid. Tu nueva exposición en la compostelana Galería Espacio 48 es un trabajo conjunto junto a David Trullo, o sea, un trabajo específico y hecho de manera puntual. ¿Qué sale de esta colaboración conjunta? 10 mandamientos. Bueno, los 10 mandamientos ya es el cuarto proyecto que hacemos juntos. Esto viene desde que nos conocimos una vez, los dos expusimos en el mismo sitio, en el Centro Cultural de Alcorcón, que está especializado en fotografía, pero trabaja con todo tipo de artistas. Entonces yo hice una exposición y a continuación la hizo él. Entonces a él le ha gustado mucho mi obra, la diferencia generacional es bastante evidente, grande, evidente, sí. Pero él ya conocía mi obra y yo cuando empecé a conocer la suya, pues vi que había muchos puntos en común y entonces empezamos a charlar y tal. Y un poco pues fue decidir hacer algún proyecto de vez en cuando juntos, ¿no? Entonces de ahí salió el primero, como nosotros habíamos trabajado mucho en la imagen de San Sebastián como símbolo y como imagen estética, todo, pues decidimos hacer un San Sebastián entre los dos a ver cómo funcionaba. Entonces fue un proyecto en base fotográfica, claro, con cámaras digitales y demás, después muy manipulado en Photoshop, y entonces funcionó bien, cada uno hacíamos primero una imagen, el otro lo manipulaba, yo lo volví a manipular la suya, él volvía a manipular, entonces la imagen iba desarrollándose paulatinamente. Sí. Ya saben, la imagen de San Sebastián asaeteado, habéis metido a muchos amigos. No, en esta, no, siempre trabajamos los dos nada más, porque él tiene su trabajo individual, yo tengo el mío, simplemente puntualmente nos juntamos y hacemos un proyecto, que hemos antes pensado y tal, ¿no? Entonces no metemos a los amigos, simplemente nos metemos nosotros, porque estamos haciendo ese proyecto juntos. Entonces ahí tomamos nos caracterizamos de alguna manera en los personajes, la idea que queremos dar, y es como van saliendo estas ideas, ¿no? Primero fue ese de San Sebastián, después una de encuentros, después los planetas, que esa ya es mucho más compleja, los otros dos fueron un poco de ensayo. Los planetas es muy compleja,
Después los 10 Una mandamientos. puesta en escena impresionante, Saturno, Júpiter, ahí están todos, y caracterizados vosotros como Sí, ellos. pero a nuestra manera, ¿no? O sea, es un poco riéndonos un poco de todo, ¿no? Porque también esto es muy irónico y muy crítico y... Antes eras más intimista, en tus últimos trabajos eres, pero que muy crítico y muy sarcástico. Bueno, es que uno va evolucionando y yo siempre he sido crítico, porque si ves las obras que tengo, actualmente estoy exponiendo en el Ferrol, en el Centro Cultural Torrente Ballester, bueno, pues ahí están obras desde el principio, ¿no? Antes de entrar a la Escuela de Bellas Artes y después cuando yo empecé a tomar un poco mi camino, era la época antes, todavía estaba Franco, los últimos años de Franco, principio de los 70, entonces pues tampoco se podía hablar todo tan claro, entonces pues ahí hay muchas obras, es como se podía hablar antes, ¿no? Un poco segundas lecturas y cosas así, y entonces pues eso tiene su interés, también muchas cosas no se habían visto antes y van saliendo ahora todas, ¿no? Sí, porque Roberto coincide temporalmente la exposición de Espacio 48 con esta retrospectiva que le dedica el Centro Torrente Ballester de Ferrol, con más de 300 obras. ¿Qué supone esta magna exposición? Bueno, supone tener que revisarlo todo otra vez. Lo que pasa es que es una exposición para hacerla pues con un año de tiempo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que, claro, hemos tenido que hacerla en un mes, como que prepararlo todo para poder imprimir el catálogo, un catálogo de 500 páginas, o sea, con todo reproducido y tal. Y claro, fue un trabajo ímprobo conseguirlo todo. Yo porque soy muy organizado y ya tengo muchas cosas localizadas y demás, ¿no? Y entonces, pues... valió la pena, porque al final pues queda más o menos recopilado una gran parte de la obra, por lo menos las series principales, que en realidad es lo que se trata, ¿no? Ver un poco la proyección y de trabajo y cómo es las series, cómo se van sucediendo unas a otras, cómo se relacionan unas con otras, porque al ser un medio... O sea, un medio de expresión, ¿no? Entonces yo trabajo conmigo y con mis sentimientos, con mis amigos, mis sensaciones y demás. Entonces unas cosas van... sucediendo a las otras, ¿no? Hay como una secuencia de vida, una secuencia de trabajo, una secuencia de... Y grandes series de las que hablaremos, representativas de toda tu trayectoria. Vives a caballo entre Madrid y Edimburgo. Sí. ¿Qué es lo que te hace instalarte en esta ciudad escocesa? Bueno, pues... es poco largo. Yo vivo en Forte, me traslado a la Comunidad para hacer preuniversitario, después de allí me voy a... Quería estudiar arquitectura, imposible porque a mí las matemáticas es una cosa que no... Sí, pero la arquitectura está muy presente en tu trabajo. Sí, es una cosa que tengo ahí detrás. A mí me gustaba la arquitectura como diseñar edificios y tal, para nada de cálculos de tensiones ni demás, ¿no? Entonces después ya me voy a Madrid, empiezo a estudiar Bellas Artes y claro, tenía que hacer el servicio militar. Y no, prórrogas y prórrogas y prórrogas, ya termino la carrera, perdón, empiezo otra vez en escultura, ya nada, ya no había manera, y tengo que hacer el servicio militar. Entonces para mí fue un trauma en el sentido de que, claro, me parecía un año de vida perdido, y no hubo manera, me tocó Melilla, tuve que ir a Melilla, entonces ya cuando terminé, con mi amigo, mi compañero, pues ya nos fuimos a Escocia. Habíamos estado antes, había sido, para mí mi paso por Escocia en el año 74, 75, en verano, pues aquello fue un cambio de mi vida, o sea, fue antes y después de ese momento, porque yo en ese momento, hasta ese momento, incluso estando en la escuela y tal, yo pintaba, trabajaba, pero era un poco de investigación, de todo esto, ¿no? De tal, pero desde ese momento ya, bueno, hasta aquí y desde aquí, yo ya empiezo a pintar todo el día, trabajador compulsivo, entonces, todo el día trabajando desde ese momento. ¿Y la ciudad cómo la recreas? Por cierto, muchísimo vemos edificio neoclásico. Sí, pero eso ya es posterior. O sea, el paso que yo siento en ese momento, que yo realizo en ese momento, es el trabajo. O sea, ya el resto ya es secundario. Ya el estar viviendo, estar en ese sentido ya de investigación, porque sí, no, entonces ya es el trabajo. Entonces, mi vida sale a través del trabajo. Entonces ya me cortan las alas y me tengo que ir a Escocia. Yo menos mal que tenía un enchufe, y entonces ya tenía un apartamento y yo me iba por las tardes a mi casa, me vestía de paisano y ya trabajaba, ¿no? Entonces a vida se terminó y a los 15 días me voy a Escocia. Y ya, entonces ya empieza mi vida normal de trabajo continuo y nada, y maravilloso. Y hasta aquí. ¿Y qué supone tu experiencia americana entre Nueva York y California? Bueno, eso es una cosa muy curiosa, tampoco es una experiencia, o sea, realmente tiene mucha fuerza porque yo, cuando ya estoy viviendo en Escocia, hago una exposición en Madrid, pero una serie de cosas, de elementos de la exposición que no funcionaban porque la gente no estaba todavía preparada en los primeros años de la democracia, entonces había mucho recelo y estaba la gente muy reprimida y muy tal, entonces aquello pues no funciona, es una cosa muy extraña porque esa libertad de expresión es una serie... Bueno,
Muy manifiesta, claro, ahí en la exposición de Ferrol la vemos, esas sí, series están muy bien sí. representadas. Entonces yo, a raíz de eso, pues me voy a Estados Unidos y a la vuelta, estoy en una temporada, y a la vuelta decido, bueno, ya había estado antes en Estados Unidos, en Nueva York, ¿no? Pero esto es decir lo mismo, pero con otra imagen. Entonces ya evito la figura humana, porque aquella era lo que más chocaba. Entonces eso está sustituido pues por símbolos en las paredes, pintadas en las paredes de las casas de San Francisco, el mismo lugar que represento, que son el barrio de Castro de San Francisco, pues tiene todas sus connotaciones. Entonces todo eso va apareciendo, pero en otra imagen, ¿no? Después, claro, me doy cuenta que no, a mí personalmente, la falta del ser humano, que es como yo me parece que mejor puedo representar los sentimientos entre personas y demás, pues desarrollé otra serie que se llama Parade, que también está basada en las paredes de San Francisco y de Los Ángeles. Y entonces, nada, me encuentro mucho más así, es la parte que influye a América, que es una temporada larga, casi 2 años de trabajo. Pero después ya eso ya también lo supero porque demasiado un mogollón de gente y a mí tampoco me decía eso, me cosa mucho más intimista. Entonces sigo desarrollando otras series como Historia Sagrada, que es los personajes en una habitación cerrada, y entonces ahí se desarrollan todas sus pasiones, sus tensiones, está con esa base de la Historia Sagrada reinterpretando textos. Bueno, pues sí, vida privada, es toda una secuencia, ¿no? Es una cosa evoluciona a otra, ¿no? Muy íntima, en una línea narrativa, ¿con quién podemos encontrarte afinidades? Línea narrativa como Paula Rego, pero también podríamos a Boyce, Joseph Boyce. ¿Con quién te podrías identificar? Pues realmente no me identifico con nadie, porque es que yo lo hago ¿qué te diría yo? Pues porque sí, o sea, no... Yo normalmente me sitúo en la segunda generación de realistas españoles, pues Antonio López y toda su compañía de amigos. Entonces yo estoy pues con Clara Angutia, Fernando Rodrigo, César Luego, o sea, pero sobre todo es porque somos amigos. También me gusta exponer con ellos porque yo tengo una imagen realista, pero en realidad el concepto es lo que me interesa. O sea, yo no simplemente pintar un paisaje porque sí o... Yo no soy de los que se ponen con el caballete y pim pim, o sea, y es que eso no, o sea, a mí es otra cosa, ¿no? Además, para ti es fundamental la fotografía. Sí, o sea, yo en un principio, pues sí, como todos, pues he dibujado el natural, toda la historia, ¿no? Pero llega un momento en que la fotografía, en ese momento, es un instrumento más, como puede ser un lápiz. Yo primero hago un proyecto fotográfico y después trabajo sobre él, mezclando historias y tal, ¿no? Y después ya la fotografía toma su posición real, o sea, como pieza final y, bueno, eso ya es otra historia, ¿no? Pero vamos, sí, yo trabajo mucho con fotografía porque es que yo no puedo estar perdiendo el tiempo ni hacer perder el tiempo a una persona que esté posando para mí, o sea, ¿por qué no? Yo me trabajo con mi imagen mucho también porque esas sensaciones que quiero expresar, muchas veces las expreso mejor con mi imagen que con la de otro, porque es otra historia. A mí me gusta que los personajes que salen representados piensen de esa manera, no simplemente están de modelos, o sea, están de modelos porque son así, pero si no, no... Entonces, claro, eso es... Y una obra seriada en la mayor parte. Recurres a largas tomas y a largas secuencias. ¿Es fácil vender toda una serie y, bueno, y ha sucedido que le hayas vendido a alguien? Sí, ha sucedido, pero es muy difícil. Yo sobre todo trabajo en series porque cuando intento representar una idea, me funciona mejor trabajarla con distintos personajes, con distintas luces, con distintas... expresan una misma idea. Entonces sí puedo desarrollarlas en número, pues 30 piezas, ¿no? 33 piezas. Entonces, claro, depende de qué obra sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra de Holyrood, digamos, que es una de las más emblemáticas, la gente me puede reconocer más por ello. Imagínate vender 33 piezas del mismo cuadro. El público que no te conozca, introduces el paisaje, claro, un paisaje exterior. Claro, yo siempre he sido, como te decía antes, de figura humana, ¿no? Entonces, cuando utilicé el paisaje urbano de San Francisco fue ese número de obras concreto de ese momento, como rebelión a aquella situación, pero después lo dejo. Es que a mí el paisaje no me interesaba. O sea, simplemente era el símbolo del paisaje, lo que me interesaba, y los símbolos que podía meter dentro de esos edificios. Pero después, lo de Holyrood es realmente, es el paisaje, la vista que se ve desde mi casa en Edimburgo. Entonces, allí, durante muchos años, he ido pasando amigos, viendo y todo el mundo, es muy impresionante, o sea, esa vista es impresionante, ¿no? Desde el día 3 de enero que entré allí, del 77, es que eso me quedé con esa imagen, ¿no? Entonces, mucha gente le pasa eso, ¿no? Entonces, lo que he ido a trabajar en esa serie es el mismo paisaje de 2 metros, muy apaisado, entonces que es una interpretación un poco de ese, porque tampoco es exactamente así, porque para el equilibrio de
de 3 partes, bueno, es un poco complicado si no tenemos la imagen presente. Entonces los personajes que van ido pasando, pues nuestros amigos pasan por allí. Normalmente miran al paisaje, no miran al espectador, porque en realidad es un retrato del personaje, ese sentimiento que si está ardiendo, pues es porque ese personaje es muy temperamental y es todo extremo. Si está de noche con la luna llena, es un personaje que vive de noche y lleva una luna roja encima del corazón, ¿no? O sea, todo está lleno de símbolos. Entonces, esa serie no la puedes vender entera, porque no tiene sentido. Claro. Tampoco está pensada para vender, ni siquiera individual. La gente ha comprado algunos de vez en cuando, y la gente, bueno, quería comprar más, pero yo no quiero venderlos tampoco. De hecho, el primero que no tiene figuras, que es el estudio para toda la serie, ese es lo que ríe todo el mundo, porque a la gente le molesta mucho tener figuras. Y ese no tenía figuras, y entonces, sobre todo si no las conoce, claro, que es este señor que está ahí de espaldas y tal. Entonces no lo iba a vender nunca, porque entonces lo he regalado al Museo de La Coruña, porque ellos me han comprado toda una serie. Esa sí que es una serie entera. A raíz de esos 2 o 3 años que estuve Claro, grandes instituciones. Claro, que compraron la serie, me compraron la serie On the Move, que es la que he hecho a continuación de Holyrood. Después la secuencia era en mi casa, pintar, subir el cuadro a la planta de arriba, es un dúplex, para verlo con una luz lateral, bueno, una cosa especial, cogerlo y llevarlo otra vez a seguir pintando, ¿no? Es una complicación y un rollo, pero fue así durante 2 años, 3. Entonces, pues esa secuencia la hice en una secuencia en pintura, es coger el cuadro, sacarlo, subirlo, verlo, cogerlo y llevarlo otra vez al estudio. Entonces, eso sí es un proyecto de 9 piezas y esa la compré el museo. Entonces le regalé el cuadro que en realidad estoy subiendo y que se va pintando a medida que va haciendo ese proceso de subir y bajar. Entonces, eso sí está bien, que una persona, que esa institución tenga ese cuadro, eso no podría venderse a nadie, prefiero que lo pueda ver todo el mundo, ya que está en relación con el origen de toda esa segunda serie, ¿no? Entonces, pues es la única vez que he vendido una serie entera, ¿no? Sí. Pero no está pensado tampoco para eso, simplemente es que son piezas, yo trabajo en esas, es porque mi cosa personal, ¿no? Y ahora, hilando con lo último, sí que proyectos pensados para ver todo el mundo, porque trabajas en páginas web, con otro tipo de formatos, el vídeo, con la escultura. ¿Tienen tanto valor como tu obra pictórica, todos estos medios? Hombre, todo es mi medio de expresión, entonces es igual que sea en fotografía, que sea en escultura, porque unas cosas se van enlazando con las otras. Si yo no hubiese hecho una serie de esculturas como símbolos, como pueden ser no solo las cajas, sino el placer vano, el sexo mental, el profundo dolor, 5 piezas de... Entonces eso aparece después en otras piezas pintadas, ¿no? Pero da la base para la simbología que necesita esa pieza para poder leerla. O sea, unas series se mezclan con otras, ¿no? El misterio envuelve tus figuraciones. Ahí están los alfabetos, que ya vas por el 3º. Al espectador le corresponde descifrarlo, que el autor, tú, no eres muy amigo. ¿Te gusta el misterio? Nadie lo puede leer como yo, porque claro, son elementos muy personales que yo los coloco en una disposición, esa pieza en ese momento, y claro, la gente porque va a saber que ese perro que aparece en la playa es el mismo que sale en un cuadro, que yo nunca tuve un perro, pero ese perro era de un modelo con el que estaba trabajando en aquella época, y a mí me encantaba jugar con aquel perro, entonces aparece en la letra B, Bo se llamaba Bo, y entonces aparece en la letra B, claro, la gente no sabe eso, pero para mí, claro. De todas maneras es muy curioso porque las interpretaciones de la gente, a mí a veces me enriquecen, porque además digo, pues es verdad, eso que está bien, pues es verdad, ¿no? No coincide para nada, ¿no? Pero es una apreciación especial que a mí me abre unos nuevos caminos o una nueva interpretación. De hecho, la serie AT, esa de que es una escalera por la que suben personajes y todo eso, hay una serie de grabados de esos cuadros. Entonces una persona que compró todos esos cuadros me estuvo explicando y era su vida personal, sus secuencias de vida, de la cosa de la compra de objetos, de la familia, de situación de soltero, todo estaba presentado y anda, pues es verdad. Lo ves, tomas, pero está presente la gran pintura renacentista, barroca. En concreto en esa serie, a mí me recuerda mucho a Veronés. Gran admirador y de la obra de Vermeer, sobre todo por el tratamiento de la luz. Sí, de Vermeer es la luz, sobre todo, y la intimidad de los personajes, que es lo que me interesa en él. Yo, para mí, la luz siempre ha sido muy importante, pero en la serie de Vermeer se cambia totalmente con lo que yo hago normalmente, ¿no? Lo mismo que en la caída del Imperio Romano. Para mí, desde el principio, la luz siempre ha sido cenital, de manera que los personajes, que no se conocen muchas veces, yo después los mezclo,
esos personajes están como actuando, es una situación teatral, esa luz cenital los envuelve de una manera muy especial, entonces los aísla del espectador. Entonces, eso así es normalmente como suele trabajar la mayoría de las veces. Ahora últimamente estoy cambiando ya un poco, pero todos los primeros años, 80, 90, son así. Pero de repente lo de dormir, que tiene una luz lateral de esa ventana, entonces yo hago un trabajo sobre esa luz. Entonces, el astrónomo, pues, que está mirando el globo terráqueo o lo que sea, pues yo hago una mano moviendo un globo terráqueo, o sea, pero con esa luz dándole ese ambiente, es un fragmento de eso, son estudios de interpretaciones de dormir, pero sobre todo por la luz. Y reinterpretando a los claro, grandes. bueno, sí, alguna cosa, sí. Es una, a Magritte, esa serie es muy interesante. La de Magritte, la de Morandi, Giacometti. Sí, bueno, eso ya es otra cosa mucho más muy actual. diferente, Claro, es más reciente, de hace 3 o 4 años. Entonces eso lo que pasa es que ya en base fotográfica, eso es base fotográfica, es una cosa, ¿cómo decirte? Es el problema cultural. A mí me parece que la cultura en este país está totalmente perdida, o sea, la gente no sabe nada y todo pasa, no se da importancia a nada. Entonces, personajes como artistas conocidos, como puede ser Giacometti, gente de esta, mucha gente pues no sabe ni quién es, ¿no? O sea, como no sea que lo haya vendido un cuadro en millones y millones, como puede ser Van Gogh, la gente no sabe ni quién es ni sabrá, ¿no? Porque pasa totalmente. No estoy hablando de la generalidad, pero es sobre todo en las gente joven, o sea, que no se lo enseñan siquiera, no los incitan a esa curiosidad por saber, por conocer lo que ha pasado, de dónde vienen las cosas y demás, ¿no? Entonces eso simplemente pues era un divertimento mío, yo transformándome en esos personajes. Entonces eso es todo el paso del tiempo. Entonces yo he hecho a través de un metacrilato que llevo muchos años trabajando con él, para todo, para pintar encima, para todo, ¿no? Entonces, pues es el paso del tiempo que lo ha rayado. Entonces yo fotografío ese metacrilato, está muy presente el paso del tiempo. Claro, entonces pues eso yo después aparezco reflejado a través de todo, ¿no? Después muy manipulado en ordenador, ¿no? Claro, porque esas cosas. Pero es ese recuerdo borroso de ese tiempo que ha desdibujado, esos símbolos, como dice lo de Magritte, que aparece una figura con un bombín, que soy yo de espaldas con un bombín, porque eso lo relaciono rápidamente con Magritte. Pero después una figura... la imagen distorsionada de Bacon, eres tú mismo. También soy yo, siempre soy yo, o Giacometti, con esa cosa así alargada, ¿no? Casi ya de sombra. Claro, entonces un poco tienes que saber que existe Giacometti y qué tipo de obra hace, para saber reconocer eso a un Giacometti, que no es tan claro como en Magritte, que ya está mucho más publicitada su imagen, eso ya lo has visto mucho más en la televisión, todo, porque sale siempre, es una cosa muy que la gente relaciona rápidamente. Entonces, pues claro, eso a mí me parece, para mí es muy interesante porque es otra manera de expresar unas ideas que otras veces tendría que haberlas hecho en óleo, y que me llevaría a hacer eso en óleo, pues sería que 4 años de trabajo. Primero que no funciona, porque eso es así, tiene que ser en esa base. O sea, para mí es tan importante trabajar en lo que estábamos antes, ¿no? Si tenía tanta importancia una técnica u otra, para mí tiene tanta importancia eso como la página web. O sea, es un medio de expresión y soy yo, y no es una cosa que se haga para vender ni nada, las hago porque me apetece y porque quiero que la gente que pueda verlo pues pueda tener una serie de sensaciones parecidas a la mía, o que le pueda despertar alguna inquietud o alguna cosa, ¿no? Vamos a otra serie maravillosa, La Isla Arriaza. Creas una isla, la isla de la felicidad. ¿Qué significa? Bueno, eso es una cosa... Es como decíamos lo del paisaje, ¿no? Pues yo no trato los paisajes de una manera muy concreta cuando es una cosa muy especial de paisaje, ¿no? Pues la montaña esta de Holyrood. Entonces, lo de Arriaza, yo vivo en la calle Arriaza de Madrid. Entonces, en una obra de mi casa, ese dúplex y tal, pues arreglando tal, ampliando, tirando pasillos y demás, hubo que tirar un falso techo. Entonces, ese falso techo estaba hecho para tapar una viga que unía los 2 pisos que tenía una forma muy extraña, como una roca. Entonces, esa viga, vista así desde abajo y tal, yo de repente la interpreté como una isla, como una roca. O sea, no sé, yo la veía así. Entonces empecé en una serie de cuadros donde esa isla, que se llama Riaza, se mueve por el mar. Yo viajo mucho, y viajábamos antes. Entonces, cuando iba a un sitio, pues Islandia, entonces hacía un cuadro de la roca esa pasando por una playa de Islandia, ¿no? Una roca negra. Una serie que está magníficamente representada en el Centro Torrente Ballester, impresionante, con toda la roca. Lo que da de sí, cuando los demás no podemos ver nada en un trozo de madero. Bueno, es que es lo que te digo, o sea, eso se transformó de repente en un alter ego, y soy yo y mi situación y mis amigos y todo en esa roca viajando, ¿entiendes? O sea, no hay nada más, fíjate tú, una roca que se mueve por el mar, ¿no? Es que es una cosa totalmente surreal, y sin embargo para mí está llena de connotaciones porque agrupa toda mi situación y al mismo tiempo mi manera de vivir,
el nombre de la calle donde vivo, o sea, es todo tan significativo que para mí es, no sé, me gusta, me encuentro muy reflejado en ella, ¿no? Casi no tenemos ya tiempo, Roberto. Podríamos hablar de muchísimas series tuyas. La serie de Babel, que por cierto, nunca... ahí sí que utilizas nuestro paisaje, el paisaje de tu tierra. Sí, bueno, yo lo utilizo, por ejemplo, es la serie de Babel, que es por la problemática de la lengua, pero no solo aquí, en Escocia, en todos los sitios, ¿no? Babel, confusión, pero bueno, es lo que decíamos de la cultura. Yo he conocido gente, niños de 16 años, que nunca habían oído hablar de la Torre de Babel, o sea, ¿cómo se puede? O sea, cuando simplemente con decir Babel, ya sabes de qué va todo, ¿no? Entonces, la gente esta que no sabe nada, entonces, ¿cómo en un futuro va a dirigir un país o cualquier cosa si no tiene ni idea de nada? Pues eso es, en esta serie de Babel está la problemática en Cataluña, entonces la Torre de Babel aparece encima de Barcelona, de Barcelona se ve como tendría que ser, en el País Vasco la Torre de Babel también está encima y divide San Sebastián, o sea, está dividida en dos partes, la problemática es distinta, la torre es negra, está quemada, y sin embargo en Galicia está a nivel del suelo, o sea, a ras del mar, nivel del mar, en las Rías Bajas, ¿no? La parte de la Toja y toda esa zona, ¿no? Entonces un paisaje gallego, y además no tiene traducción, normalmente tiene confusión, nasquetá en vasco, aquí no, es confusión, no hay ni traducción, o sea, es una cosa mucho más llevadera, el gallego es mucho más accesible a todo el mundo, o sea, tú puedes venir aquí un castellano parlante y hablar en gallego, y entender perfectamente lo que no hable, ¿entiendes? Es una cosa mucho más llevadera, entonces sin problemática, como pueden ser en los otros dos sitios, que en realidad está por encima, es... como dice overpowering, esto que está mucho más fuerte que en realidad que la realidad que la rodea, ¿no? Sí. Y bueno, lo mismo sigue con una que es en general de España, que está hecha en las médulas, pues la cosa romana, donde estaba Hispania, y después otras dos sobre Escocia, que es también donde yo vivo parte del año, entonces es lo que me hace, lo que me atañe directamente, ¿no? Entonces está uno en las Highlands y otro en la ciudad. O sea, pues Roberto, no tenemos mucho más tiempo, pero emplazamos a nuestros espectadores a Ferrol o al Espacio 48 para que descubran todos los misterios que encierran tu obra, todos los ideogramas, toda la simbología, el obelisco como la eternidad, toda la vegetación, toda la simbología que es mucha. Gracias. Gracias a vosotros. A Roberto González le interesa la inmediatez, por eso recurre al encuadre fotográfico. Su obra, que apuesta por lo construido por el hombre y para el hombre, está dotada de humanidad. A través de grandes series describe problemáticas sociales universales, donde se entrecruzan el amor y el desamor, el miedo o el placer, siempre ensalzados por un alto grado de esteticismo y un alto valor simbólico. En más de 3 décadas de vida artística representó con extraordinaria fidelidad la figura humana y evolucionó, a través de las nuevas tecnologías, hacia la virtualidad. Su historial impresiona y le queda un largo camino por recorrer. Pueden admirarle en Compostela, en Espacio 48 o en la Fundación Torrente Ballester de Ferrol. Merece la pena. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Se tivera a sensibilidade dun artista, isto sería unha obra de arte, pero non é máis que un anuncio de televisión.